Buen día, soy María del Rosario Orozco Torres, instructora de Contabilidad, Finanzas e Impuestos del Centro de Servicios Financieros del SENA Distrito Capital. En esta ocasión traigo por compartirles el tema de presupuesto. Miremos algunas definiciones. Como definición general, se dice que el presupuesto es un proceso anticipado a la ocurrencia de hechos y que además requiere un proceso de planeación y de utilización de técnicas, métodos y procedimientos que permiten la proyección de cifras de una manera confiable y procurando acercarse a la realidad. Para Cons, estudioso de los presupuestos, en 1991 y entre 1997, define el presupuesto como un proyecto detallado de los resultados de un programa oficial de operaciones basado en una eficiencia razonable. Según Morales, el presupuesto se deriva del verbo presuponer, que significa dar previamente por sentada una cosa. Los objetivos del presupuesto son los siguientes. Planear las actividades de la empresa según los objetivos propuestos. Recolectar información financiera y operativa que permita consolidar una base de datos que posteriormente, al organizarse y sistematizarse, proporcionen los elementos necesarios para diseñar el presupuesto. 3. Obtener resultados con base en la coordinación de las actividades de la empresa mediante la asignación de responsabilidades, funciones y tareas a los diferentes departamentos o secciones en cuanto al proceso presupuestal. Y por último objetivo tenemos evaluar los resultados obtenidos mediante un proceso de control que permita verificar y comparar los datos presupuestados con los datos reales en la etapa de ejecución, donde se irán detectando errores y aciertos, con los cuales más adelante se implementarán las medidas de control adecuadas, correctivas y preventivas. Clasificación de los presupuestos. Existen varios factores que permiten clasificar los presupuestos. Entre ellos tenemos que los presupuestos se clasifican según el sector en públicos y privados. Públicos cuando se originan en el Estado y privados cuando se originen en las empresas del sector privado. Esta diferencia es fundamental, ya que cada uno de estos tiene características particulares en el concepto y elaboración del presupuesto. El presupuesto, de acuerdo con el tiempo, se clasifica en presupuesto a corto plazo, presupuesto a largo plazo. Los presupuestos a corto plazo tienen una duración mínima de 1 año. A largo plazo, cuando se hacen para periodos superiores a 1 año. Los presupuestos a largo plazo generalmente son utilizados por las empresas del sector privado porque son necesarios para cuando se hacen proyectos de inversión, estudios de factibilidad, proyectos de ampliación de plantas, apertura de nuevas sedes, entre otras. Otra clasificación es de acuerdo con el campo de aplicabilidad. Y allí se clasifican en presupuestos de operación económicos y en presupuestos financieros o de tesorería. Los presupuestos económicos se relacionan con la parte operativa de la empresa, es decir, con todos los ingresos operacionales, no operacionales, los costos, la producción, las ventas, los servicios y los gastos.
Y los presupuestos financieros se relacionan con el presupuesto de las partidas del balance general, principalmente por el presupuesto de tesorería, que es el que genera movimiento del gran número o de la mayoría de las cuentas del balance. También se clasifican según su importancia en principales o sumarios, secundarios o analíticos. Según su importancia, los presupuestos sumarios se refieren a los estados financieros presupuestados, como son los presupuestos de las ventas, los presupuestos de costos, de la producción, de los gastos operacionales y del efectivo. Y los presupuestos secundarios y analíticos pueden estar relacionados con los análisis de las ventas por línea, con los costos de venta por línea, por los presupuestos de las inversiones en activos fijos, ventas por zonas, ventas por vendedores, entre otros. Y finalmente, de acuerdo a la flexibilidad. Entonces los presupuestos podían ser rígidos o estáticos y flexibles o variables. Los presupuestos rígidos o estáticos no permiten realizar ajustes, es decir, no se considera el entorno empresarial que puede afectar positiva o negativamente las cifras presupuestadas. Y los presupuestos variables son aquellos que, al contrario de los fijos, permiten ajuste en su ejecución por las diferencias presentadas precisamente por los imprevistos que puedan haberse dado. Pero es importante aclarar que el grado de flexibilidad depende de los objetivos del presupuesto, ya que cuanto menos ajustes se realicen, mejor es el proceso de planeación. Para elaborar el presupuesto es necesario o se requiere que previo a este exista una infraestructura que permita alcanzar el éxito y minimizar los errores. El presupuesto debe tener responsables. Por eso es importante que en el interior de la empresa exista una dependencia o una sección o departamento que se haga responsable del proceso presupuestal. Este departamento de presupuesto debe asignársele funciones que van desde el inicio, o sea, la recolección de la información de las diferentes áreas hasta la elaboración del plan final del presupuesto. Y debe contener por lo menos las siguientes fases o funciones. 1. La evaluación de pronósticos y perspectiva económica, con el fin de que el presupuesto no sea improvisado. 2. Planeación o planeamiento y control. Se deben planear desde el área más baja o el área inferior de la administración hasta el nivel más alto. Y debe tener a su cargo este departamento el control de la planeación que se haya proyectado en la creación del plan final. Debe realizarse la coordinación de la evaluación presupuestal. Este departamento le compete también como función coordinar todas las actividades que tengan que ver con la evaluación del proyecto inicial y las fases de ejecución. Y finalmente se debe cumplir con calcular la información de las variaciones que se presenten entre lo planeado y lo ejecutado. Para elaborar un presupuesto
Se debe seguir una secuencia lógica de pasos que nos van a permitir establecer una guía para el proceso presupuestal. Burbano, autor de muchos libros de contabilidad, finanzas, presupuestos, plantea 5 pasos fundamentales. El primer paso o etapa es la etapa de preiniciación. En esta etapa, el grupo encargado de elaborar el presupuesto debe considerar algunos aspectos importantes, como son la realización de un diagnóstico de los factores internos y externos que afectan positiva o negativamente a la empresa. Otro aspecto clave es el análisis de lo que se presentó en la ejecución presupuestal de por lo menos los últimos 2 o 3 años. Una vez analizados los datos históricos de esos años, se procede a establecer las metas del periodo presupuestal, en la que, con base en expectativas de crecimiento y expansión, se proponen estrategias corporativas, objetivos, que conduzcan al logro de los objetivos generales propuestos por la entidad. También es importante establecer la rentabilidad esperada, bien sea a nivel de margen bruto, operacional o de margen neto, ya que los más interesados en este aspecto serían los accionistas o los propietarios, socios, y por encima de cualquier propósito debe respetarse la expectativa de los propietarios, de los socios, del accionista. Cuando se definen los objetivos, se debe plantear estrategias que sean coherentes con lo que se pretende lograr o lo que se espera lograr. Para terminar este tema, se sugiere resolver la siguiente actividad, que consiste en contestar 5 preguntas básicas del tema visto. Gracias.